buenas tardes. Les damos la bienvenida al foro Acciones Locales y Globales para la Defensa del Agua y del Territorio, que forma parte del eje La reivindicación de lo local, prácticas y actores en el contexto global en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2021. Esta tarde, mediodía, nos acompañan Gabriel Guzmán Mariscal, la maestra Judith Sofía Echeverría Molina, de la Fundación Universidad del Norte de Colombia, así como el maestro Jaime Eloy Ruiz, quien es vicepresidente de la Fundación Lerma Chapala Santiago Pacífico. Agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación para participar de este foro. Quienes lo deseen pueden registrarse en el formulario, en un momento más lo pasaremos en el chat de Facebook, y voy a dar lectura a las semblanzas de todos los participantes. Luego de que presente a los tres, cada uno va a intervenir en un lapso de 20 minutos y al final vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas que ustedes pueden anotar en el chat de Facebook. Bien, Gabriel Guzmán Mariscal es interventor educativo por la Universidad Pedagógica Nacional. De 2004 a 2014 trabajó como educador con niñas y niños en situación y riesgo de calle. En 2009 cursó el diplomado de arteterapia por la UAM Xochimilco, el taller de elaboración y montaje de títeres con la compañía de teatro Negra La Cucaracha y el taller de cuentacuentos con la maestra Yademira López y el Fondo de Cultura Económica. Desde 2009 se dedica a hacerle al cuento. En 2017 representó a México en el encuentro de agroecología y arte en San José, Costa Rica, y un año después también representó a México en el Festival Internacional Caribeño de Narración Oral Mar de Cuentos en Colón, Panamá. En 2020 volvió a representar a nuestro país en la gira de Circo y Cuento Tierra de las Flores en Guatemala. En 2018 compartió talleres de la educación por medio del juego en la Universidad de Especialidades de las Américas en Veraguas, Panamá. Desde 2015 es integrante del colectivo agroecológico y huerto urbano Teocintle en Santa Margarita, Zapopan. Colabora con la organización Escuela Campesina como tallerista y cuentero, que se ha presentado en Michoacán, San Luis Potosí, Sierra de Manantlán y Chiapas. Es promotor de la cultura de los pueblos originarios a través de la danza, los cuentos y los cantos. Como cuentacuentos se ha presentado en diferentes festivales, como el Festival de la Tierra en Guadalajara, el Festival del Café con la Cooperativa de Mujeres Indígenas Color de la Tierra en Cusalapa, en Dolores Hidalgo, en la Feria del Comercio Justo y Solidario, en el Festival Internacional de Narración Oral Palabras al Viento en Celaya, Guanajuato, el Festival Sangre Viva en Ajijic, Feria Sueño de Mujeres Indígenas con la Cooperativa de Mujeres Mixtecas, Feria de los Cuentos en Tuxpan de Bolaños, Festival Conexión con la Madre Tierra en Zapotlán, entre otros. Muchas gracias, Gabriel, bienvenido. Muchas gracias. La maestra Judith Sofía Echeverría Molina pertenece a la Fundación Universidad del Norte Colombia. Realizó un pregrado en Derecho en la Fundación Universidad del Norte, obteniendo el grado con la tesis La Carrera Judicial. Es máster en Desarrollo Social por la Fundación Universidad del Norte en enero de 2003, obteniendo el grado con el trabajo de investigación Participación Comunitaria en la Gestión de los Servicios Públicos. Es máster en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad París 12, con el tema Participación Comunitaria para el Control Ciudadano de los Servicios Públicos Domiciliarios en el barrio El Bosque. Especialización en Estudios Político-Económicos por la Fundación Universidad del Norte, especialización en Derecho de Sociedades por la Pontificia Universidad Javeriana, obteniendo el certificado con el trabajo Régimen Jurídico de los Servicios Públicos. Diplomado en Manejo de Ambientes Virtuales de Aprendizaje por la Fundación Universitaria Católica del Norte, jefe de departamento, profesor tiempo completo y miembro del Consejo de Centro en la Fundación Universidad del Norte. Ha colaborado en la Gobernación del Atlántico como directora de la Política Institucional de Agua Potable en el Atlántico. Ha tenido la Personería Municipal de Barranquilla, ha impartido diversos cursos de corta duración en la Fundación Universidad del Norte, ha escrito varios artículos y capítulos de libros, ha participado en comités de evaluación de concursos semilleros de investigación, ha sido par evaluador para diversas revistas científicas, ha participado en numerosos eventos científicos como ponente, entre otros. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Bienvenida.
Muchísimas gracias, muy generosa su presentación, caramba, ¿dónde tuvieron tanta información? Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y el maestro Jaime Eloy Ruiz Barajas es ambientalista y académico, profesor titular de tiempo completo jubilado de la Universidad de Guadalajara. Es promotor forestal acreditado por diversas instituciones gubernamentales, fue miembro de la Red Jalisciense de Educadores Ambientales, Asociación Civil, y creador e impulsor de varios programas de desarrollo sustentable en la Universidad de Guadalajara, como el Programa Metropolitano para el Uso Eficiente del Agua, realizado por 16 escuelas preparatorias del CEMS en coordinación con el CIAPA y con la Semarnat. Diseñó y coordinó el diplomado Prospectivas de la Educación Media Superior frente a los retos del desarrollo sustentable. Fungió como coordinador del programa de Educación Ambiental Magisterial de la Asociación de Personal Académico de la Universidad de Guadalajara, APAUDG. Invitado por la 55ª Legislatura de Jalisco, en el 98, participó con importantes propuestas para la reforma a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Se le otorgó el reconocimiento como Amigo del Agua en el 99 por parte del CIAPA. Se le entregó en el 94 la presea de plata Friend of the Reserve al apoyar las gestiones de creación de la Reserva Ecológica de Chamela-Cuixmala, México. Se le otorgó reconocimiento en 2001 por parte del Senado de la República a través de la Comisión de Recursos Hidráulicos por haber sido expositor en la Mesa Participación Ciudadana y Organismos Operadores de la Cuenca. También el reconocimiento que se le otorgó en 2004 por parte de la 57ª Legislatura de Jalisco a través de la Comisión del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos por participar en el primer foro legislativo de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago Pacífico. Ha publicado en revistas y periódicos artículos especializados en el ámbito de las ciencias ambientales y educativas, como en Público, Milenio, Mural y La Jornada, así también libros de texto en las ciencias sociales. Durante 1997 y 1998 condujo el programa radiofónico Mundo Animal en Radio Metrópoli. Fue miembro del Comité Universitario para el Desarrollo Sustentable del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Participó con el Comité Técnico de la UDG para el análisis del proyecto Presa de Arcediano del Gobierno del Estado de Jalisco para el abastecimiento de agua a la zona conurbana de Guadalajara. Fue presidente de Promotora Ecológica de Vivienda Alternativa, Asociación Civil, coordinador de Padres de Familia por el Medio Ambiente, PAFAMA, miembro fundador de la Comunidad Ecologista de Occidente, cofundador del movimiento cívico Todos por Chapala, coordinador de la Comisión de Ecología y del Medio Ambiente de Nuevo Jalisco, Asociación Civil, es presidente honorario de la Asociación Nacional e Internacional contra el Maltrato Animal, Asociación Civil, ponente en la Conferencia Internacional Cambio Climático, Agua y Humedales en octubre de 2011 en La Paz, Bolivia, evento promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Mundial para la Naturaleza y Living Lakes. Ponente ante la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Presa Arcediano, Impacto Socioambiental y Riesgos a la Salud de la Población, en Bogotá de Santa Fe, Colombia, en 2010. Y actualmente es coordinador de Ciudadanos por el Medio Ambiente y vicepresidente de Red Ciudadana Asociación Civil. Es miembro fundador y vicepresidente del Grupo Suma, AC, vicepresidente de la Fundación Cuenca Lerma Lago Chapala, el Lago Chapala Santiago, AC, miembro del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, miembro fundador del colectivo ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua y actualmente forma parte de la coordinación general de este colectivo, miembro del Observatorio Ciudadano para el Manejo Integral del Agua en Jalisco e integrante del Comité para el Ordenamiento Ecológico Territorial en Zapopan. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, muy amable. Bienvenidos sean todos. Adelante, Gabriel, te escuchamos. Bueno, perdón, antes de ello, en un momento vamos a colocar el enlace para que puedan ustedes también inscribirse, registrarse, si es que lo desean. Gracias. Adelante, Gabriel. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto coincidir, compartir. Gracias al maestro Benito por invitarme. Hace 2 años estuve ahí acompañando al maestro Seferino, al escritor, y que me invitó. Y ahora me contactó el maestro Benito para que compartiera este trayecto que he tenido en el acompañamiento con
con las comunidades en defensa del territorio y del agua, pues he tenido como en algunos proyectos la oportunidad de participar y quisiera pues, compartir, lo que les voy a compartir son algunas experiencias que he tenido en este transitar. Quisiera empezar que en el 2012, pues, estuvimos en Temacapulín con todo pues, ya la mayoría de los que estamos en Jalisco conocemos la problemática que vive Temacapulín, Acacico y Palmarejo, que están en riesgo de que se construya la presa con un nivel más alto de la cortina y estos pueblos queden inundados. Y pues desde 2009 están luchando, la gente está luchando para que pues se haga la presa, pues, pero que no inunde los pueblos. Y a nosotros nos tocó participar en 2012, ahí solamente una intervención, pero que quiero compartirla porque fue para mí una experiencia muy importante. Existe a nivel internacional un proyecto que se llama Jornadas de Paz y Dignidad, no sé si lo conoces, es un proyecto continental que es la reivindicación de los pueblos indígenas y mestizos por la tierra, por el agua, por el aire, por las tradiciones. Y este proyecto es que se hace una carrera continental, un grupo sale de Alaska y otro grupo sale de Argentina y entonces se encuentran en un punto y van pasando por los pueblos y van recuperando, llevando fuerza, llevando alegría. En este caso, cuando pasaba esta jornada en 2012, aquí en Jalisco, pues la gente, porque cada que se hace esta jornada se le da una intención, y en este caso era correr por el agua, por cuidar el agua, porque el agua esté bien y que sea para todos. Entonces, se nos ocurrió, pues como la jornada no podía pasar por Temacapulín porque tiene una ruta ya hecha, viene gente de Alaska, de Canadá, de México, de Estados Unidos, entonces desde Guadalajara nos organizamos un grupo de gente e se le llama carrera tributaria, hicimos una carrera tributaria de Temacapulín al Salto, Jalisco, que son dos pueblos de los que tienen esa problemática del agua. Uno, pues, que los quieren inundar y otro con toda esa problemática de la contaminación del río Santiago. Y en el 2012, pues, estuvimos en Temacapulín en una jornada de 2 días nada más. Y la gente que participa en estos proyectos de jornadas de paz y dignidad, pues, es gente que está enfocada a la difusión de los pueblos indígenas. Entonces, fuimos mucha gente que nos gusta la danza, los cantos, el temazcal, entonces estuvimos corriendo. Y lo que les quiero compartir es lo siguiente: hicimos ahí una alianza con el INDEC, y cuando estuvimos ya en el pueblo, cuando llegamos, que fue una caravana como de unos 5 carros, éramos como unas 30 personas. Entonces todos los que fuimos, pues somos mujeres y hombres danzantes de la tradición mexicana. Entonces estuvimos ahí compartiendo con la gente y les propusimos hacer una danza con toda la gente. Entonces hicimos una danza ahí, se le llama la danza social. Nosotros hicimos unas danzas, unas presentaciones, luego invitamos a la gente y se sumó mucha gente del pueblo que pues en ese entonces, 2012, pues estaban ahí como los ánimos y como están, pues unas personas pues con miedo, otras personas que ya estaban vendiendo sus espacios. Entonces se sumaron a la danza y se hizo una danza como de unas 200 personas. Entonces estuvimos danzando ahí y la danza implica pues que uno esté tomado de la mano, es un rato, al final se dio la palabra de todas las personas. Al siguiente día por la mañana se hizo la carrera que llegó al Salto y nos acompañó la gente de Temacapulín. Y bueno, esta experiencia de esta, porque mi participación es ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. Bueno, la intervención educativa desde una forma más diferente con los pueblos en riesgo. Entonces, esta jornada de participación, pues le dio mucha fuerza, mucha luz, porque después platicaba con gente, con el INDEC, y pues nos daban las gracias de haber participado de esta forma, y nos decían que pues este momento así como muy rápido, que fue así de una noche y una mañana, sirvió para afianzar el grupo, porque en ese momento había como divisiones, la gente estaba dividida todavía, había pues grupos asustados ahí en Temacapulín.
y sirvió para que la gente se uniera, se encontrara, diera su palabra, se viera en círculos, se viera a los ojos. Y pues fue muy fuerte pues para Temacapulín, porque también para nosotros, y porque pues desde ahí ayudó, no digo que con esto ayudó a consolidar, pero fue así como una semillita más pues que ayudó a generar un proceso de que la gente fuera pues defendiendo su espacio. Y pues ya conocemos que la lucha de Temacapulín pues todavía está ahí ahora con esta problemática del gobernador, pero que está fuerte. Y esta es como una de las formas de llegar a los espacios donde la gente, pues desafortunadamente ellos no lo pidieron, solo pues este capitalismo voraz y este interés de empresarios y en contubernio con los gobiernos que quieren apoderarse de las tierras, que eso ha sido siempre, pues, el despojo de las tierras, ha obligado a estas personas que están en esos lugares, pues, a formarse, a hacerse líderes, defensores y a cambiar su estilo de vida. Y estar en esta defensa, en este estudio, cómo defender los pueblos, la tierra, es mucho desgaste. Entonces, cuando hay este tipo de intervenciones, pues ayuda a relajar, a mejorar un poco, a que la gente tome confianza, a que se encuentren desde otros escenarios. Y esa es como mi participación, la intervención educativa desde otros escenarios en los territorios. Y bueno, esta es así como una experiencia que fue así en el 2012, en Temacapulín, con la danza, con los cantos, con la palabra, que la gente se encontrara y que pues les ayudó a sembrar, a hacer espacio, a verse más de frente y a hacerse más grupo. Entonces, qué bueno que se abre este foro, porque es como un proceso que se difunde muy poco, la lucha desde el otro escenario, cómo las personas están ahí sufriendo y viviendo pues el día a día con ese temor de ser despojados, de ser inundados en Temacapulín, de quitarles todas sus pertenencias, de desarraigarlos de su lugar. Y este es así como, son 3 experiencias que quiero compartirles, bueno, hay 4. Y esta es una, la de Temacapulín, en el 2012, y bueno, ya más adelante estuve participando también en Guatemala. Estuve apenas en el 2020, en el 2020, en enero, en Guatemala, hice con un compañero y nos invitaron a hacer la gira de la Tierra de las Flores, de circo y cuento. Yo quiero compartirles, tengo un proyecto de narración oral, por eso desde entonces, 2009, es hacerle al cuento, es mi trabajo, me dedico a hacerle al cuento. Y con eso, y pues son cuentos de la tradición oral de los pueblos originarios. Y eso me ha abierto muchas puertas, y también es una palabra de la educación antigua de nuestras abuelas, de nuestros abuelos. Y me ha ayudado para que me inviten así en diferentes espacios. Esta vez que fui con el compañero Selvin, él es un psicólogo social y tiene un proyecto de circo social, entonces me invitó que diéramos una gira. Estuvimos 15 días por varias partes de Guatemala, y una muy importante es que me llevó a un espacio que se llama La Resistencia La Puya en Guatemala. Está cerca de la ciudad de Guatemala, como a unas 2 horas. Está en los pueblos de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Entonces, este lugar de la Resistencia Pacífica de La Puya, así se llama este espacio, pues ahí son unas montañas muy bonitas, es un espacio de sierra de Guatemala, porque Guatemala está lleno de montañas muy preciosas, y ahí se les ocurrió que era un espacio para la minería, pero sin consultar otra vez a los pueblos, sin consultar a la gente. Y cuando yo estuve ahí, pues la Resistencia ya tenía 8 años, 9 años de que ya habían ganado en las cortes, ya habían, igual que Temacapulín, pues ya la gente se había instruido y se había movido y había hecho acciones fuertes para que la corte y
pues todo este sentido lógico de que van a ir a despojar de sus tierras, pues no es bueno, no está bien. Entonces, afortunadamente, algunas cortes, algunos jueces, pues todavía no se compran, pues no se dejan comprar, porque el gobierno ahí, pues en ese tiempo en Guatemala, pues despojó y quiso de un día para otro. Cuando yo estuve con ellos, ya tenían un campamento ahí donde era la resistencia a la puya. Les comento, yo les preguntaba, ¿y por qué se llama la puya? Y la gente me decía, porque la puya es un árbol de una vara alta y muy dura. Dice, y nuestra resistencia es así, una vara alta y muy dura que va a resistir todo este embate de esta minería, de la minera. Entonces, me contaban cómo fue, y pues llegar a esos espacios, yo hice la intervención ahí con cuentos, con juegos, con las señoras, con los señores, con los niños. Ese es mi trabajo, llegar a los espacios, y ya me acordé de la palabra, es la animación sociocultural. Más que palabra, es una metodología, pues, de trabajar con las personas que están en riesgo, pues, de algún atentado, ya sea social o un sismo o algún malestar ambiental. Y cuando llegué con la gente, pues, entonces, pues, la gente ya estaba más relajada, pues, ya tenían 8 años, pero sin embargo siguen alertas, siguen teniendo el campamento, porque ellos dicen que hay una parte donde la minería compró unas tierras y siguen teniendo ahí maquinaria, y que no van a quitar el campamento hasta que saquen toda esa maquinaria, porque, pues como se sabe, en cualquier momento otra vez ganan un amparo, la minería, y vuelve a empezar a querer despojar. Pero la intervención es de, pues, estar ahí, estar con la gente, estar platicando con las señoras, con los señores. Me platicaban, pues, cómo fue desde el inicio, cómo en los pueblos también, que eran pueblos, San José del Golfo y San Pedro Yampú, que están un poco retirados, como a unos 10 kilómetros cada uno, detrás de unas montañas, pues no tenían mucho que ver entre sí, no se frecuentaban mucho. Y a partir de eso, pues se hicieron una alianza muy fuerte y tienen una hermandad entre los pueblos, y se van rotando. Ellos estar en el campamento, tienen ya una lista y se van rotando. Se han integrado los hijos de las mamás, de los papás de la resistencia, que también están ahí luchando. Entonces, me contaban así, pues, esta parte desde el inicio, cómo de repente empezaron a llegar gentes a hacer un censo ahí a sus comunidades, a preguntarles qué necesitaban, si querían una carretera, si querían si les gustaba trabajar en las minerías, si necesitaban una tienda así más grande para comprar más cosas. Entonces ellos decían que era como un poco raro, y de repente de un día para otro llegó mucha maquinaria, hicieron una presa, empezaron a lavar la tierra, y ellos si nadie les avisó, nadie les avisaba nada, entonces empezaron a ver que se empezaron a morir las aves, y hasta que fueron varias comisiones de los pueblos que fueron a asomarse a ver qué estaba pasando ahí. Pues ya en la misma minería se dieron cuenta, pues, que iba a haber una mina, que iban a explotar las montañas, que los pueblos los iban a cambiar de lugar. Y pues claro que no le gustó a la gente. Entonces empezó la resistencia, empezaron a hacer de forma pacífica, entablar diálogo, pero siempre hay algo, como que el dinero y la corrupción, pues mueve. Cuando es mucho, mueve, o a la gente, pues, que no tiene sus pies bien fuertes en la tierra, pues los mueve. Y el gobierno estuvo ahí metido, mandó a los antimotines a que calmara a la gente, porque la minería tiene que seguir, que cómo se iba a perder toda esa inversión. Y pues la gente empezó a hacer sus campamentos, tuvieron varios enfrentamientos desde que se hizo internacional. Hay videos, pueden checarlos en el YouTube. Está la Resistencia Pacífica La Puya, y te hablan así como a más grandes rasgos de lo que yo les estoy contando. Y es esta forma de, cuando yo estuve ahí con ellos, pues
Estuve 3 días y todos los 3 días estuvimos haciendo dinámicas de juego y pues para que la gente se relaje, aunque ya este proceso tenía 8 años, entonces llevar procesos de, como en mi caso, del cuento, que son momentos para que la imaginación se vaya hacia otro lado, se tranquilice un poquito el día a día y pues desde esta mítica de los pueblos originarios, como también también contaba cuentos pues de fuerza, de alegría, de amor, para que la gente, y es muy, pues de repente muy enternecedor, porque uno ve así a las señoras mayores con y pues uno cuando ve esas acciones, pues se da cuenta de que pues el trabajo son semillitas, pues que uno le va abonando a estos procesos pues fuertes, complicados, de, pues de despojo, de injusticia. Quisiera preguntarle a la moderadora cuánto tiempo me queda. 5 minutos, Gabriel. Muy bien. Para compartirles la otra experiencia. Perdón, es que me está llamando. También cuando estuve en el 2018 en Panamá, transité con la organización de la defensa del río Cobre, también un río que lo quieren hacer una presa y pues la gente también se movió. Ahí solo estuve una noche participando con los niños, con la gente y después ahí me moví a las montañas. Y bueno, esta parte del proyecto de animación sociocultural de la narración pues me ha llevado como a estar interviniendo en varios. Y lo que les quería compartir más es aquí en Jalisco también existe otro espacio, acá para Amacueca. Existe una organización que se llama la Unión Campesina Zapatista del Sur de Jalisco, que es un grupo de campesinos que retomaron una tierra entre Amacueca y Sayula. Y ellos también tienen ya como 20 años luchando por ese espacio y afortunadamente hace 8 años ya el decreto les dio las tierras. Fue un proceso pues como en el 2002, 2003, con un proceso de reforma agraria. Les entregaron a varios campesinos un pedazo de tierra que, pues casi como el llano en llamas de Juan Rulfo, les dieron como la tierra a la que no servía, así un cerro todo pelón y la gente pues quería como la otra parte, donde sí estaba más bonito, donde sí pasan los arroyos, pero de todas formas se tuvieron que conformar y aún así esas tierras que decían que no servían, que estaban así en la pura barranca, pues cuando ya ellos las recibieron, tuvieron ahí un proceso de la gente que los acompañaba, de los abogados, pues, y despojar vecinos. Entonces ellos son como unos 30 campesinos y también fue una lucha de 10 años de estar ahí, fue una lucha armada también. Ellos tuvieron que resistir, armarse y fueron encarcelados muchas veces. Se llama la Unión Campesina Zapatista del Sur de Jalisco, está aquí en Amacueca y están abiertos a recibirlos. Ellos reciben visitas, grupos. Y también hace 2 años me invitaron porque el 14 de febrero ellos tienen su celebración, que es la retoma de las tierras, y el 14 de febrero celebran cada año, hacen una celebración grande, invitan a la gente, y hace 2 años estuve con ellos, me invitaron y me invitó un amigo, estaba la fiesta así en grande y pues estaban felices, entonces me invitaron y me pasaron el micrófono, mi amigo me presentó, dijo, aquí viene un compañero que les va a hacer una intervención.
y ya hice la intervención de cuentos de la tradición oral de los pueblos originarios y pues les movió tanto que me están invitando cada 14 de febrero. Me invitan a participar y a contar cuentos, a estar con los niños, a estar con la gente. Y esta parte pues de cómo, pues yo soy educador social, entonces mi pedagogía es la pedagogía por medio del juego. Entonces, cómo a través desde el juego, desde esta dinámica de jugar, de salirse como de lo cotidiano y justo en estos procesos que son como tan desgastantes, tan fuertes, que le cambian la vida a las personas, porque pues ellos, por ejemplo, estos compañeros de la Unión Campesina Zapatista, cuando les entregaron la tierra, pues entonces ellos ya iban a vivir ahí, a sembrarla, a cuidarla, pero vivieron un despojo, 10 años de lucha armada, enfrentándose con grupos del narcotráfico, con grupos de la policía y estatal, sufrieron encarcelamiento, entonces es como abonar este poquito, dar semillitas para ir alegrando y pues para ir generando y que ellos vean, pues, porque de repente a la gente adulta, pues, nos cuesta el jugar, zafarnos de la cotidianidad, entonces también es parte de reencontrarnos y de mover otras partes de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra forma de vivir y pues de relajarnos. Y pues bueno, esa es como mi intervención que me compartió el maestro Benito Ramírez. Yo le decía, bueno, pues sí he participado, pero no directamente, sino desde como otro escenario, otra área, que es lo mío, la educación social, y entonces como llevar estas semillitas pues de apoyo, de alegría, de una intervención de juego, de actividades, tanto para los adultos como para los hijos, y pues va quedando ahí porque ya después, pues siempre me están como otra vez hablando, cuando vienes, cuando estás, vente un tiempo para acá, entonces pues me da a mí mucha alegría poder participar y poder como dejar esta herramienta también, porque ellos la pueden utilizar, porque a partir de que se hace la presentación de cuentos, luego se hace una como rueda de palabra y empiezan todos con las historias y a empezar a sacar y a recobrar y a revivir, y es como pues a reivindicar cada quien su historia. Pues muchas gracias por escucharme. Espero que les haya agradado mi participación. Sí, Gabriel, muchísimas gracias. Sin duda, muy bella la labor que haces, sumamente titánica. Seguro has de tener muchísimas historias que contar, estoy segura. Y también estoy segura que habrá varios comentarios al respecto, varias preguntas, pero ¿qué has visto, pues, los retos a los que se han enfrentado los pueblos en resistencia, que no es cualquier cosa, ¿no? Que está de por medio de la vida, que está de por medio del entorno donde viven y que es prácticamente su vida la que dejan ahí. Muchas gracias, Gabriel. Seguramente habrá comentarios sí. y preguntas al final. Gracias. Claro que sí, aquí vamos a andar, gracias. Gracias. Pues pasamos ahora con la maestra Judith Echeverría. Adelante, maestra. Buenas tardes. Quiero compartir pantalla. ¿Logran verlo, por favor? Todavía no. ¿Todavía no? ¿Me da la autorización? Sí. ¿Lo puede hacer? Sí. Sí. ¿Lo logran ver? No. Todavía no. Ahí ya. ¿Ya? Bueno. Bueno, a mí me agrada mucho después de escuchar pues la semblanza como han manifestado del profesor Jaime Loy, del profesor Gabriel Guzmán, porque realmente yo vengo a trabajar un tema que puede complementarlo, y después de escuchar al profesor Gabriel, pues siento que estoy escuchando algún proceso de los que se están dando en Colombia en materia de liderazgo y defensa del agua.
Antes de empezar, yo quiero agradecer al maestro Benito Ramírez por esta oportunidad, quien fue contactado por un profesor colombiano, Omar Granados, que vive en Montería, a quien le agradezco mucho haberme puesto en contacto con este evento. Les agradezco muchísimo. Yo vengo a hablarles de unas reflexiones alrededor del tema del agua potable desde los acueductos. Mi tema se ha denominado consumo versus necesidad, porque quiero hacer un análisis de la política pública de agua en Colombia a partir de los acueductos. Es importante comentarles antes de iniciar la charla, pues comentaba con los profesores de algunas regiones de Colombia que son muy verdes. Colombia es una potencia hídrica, es de los países que cuenta con mayor recurso hídrico en el mundo, es una potencia y eso ha sido también un peligro en la medida en que tenemos un desperdicio exagerado en todos los sectores de la economía y también individual como usuarios del servicio doméstico. Eso nos ha generado una dicotomía. Estamos viviendo en medio de una abundancia, pero a la vez tenemos escasez del agua potable, porque a pesar de estar a la orilla de muchos ríos, que son muy caudalosos e importantes, las personas no tienen agua, no tienen suministro de agua en sus comunidades. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos en Colombia. Adicionalmente, el agua dulce, que es la que uno llama dulce, hay muchos tipos de agua, pero aquella que es para el consumo humano y para la agricultura, que hacía mención el profesor Gabriel, solamente representa el 70%, el 30%, el 3% de esta agua que existe en el planeta. Básicamente el agua salada es la que tiene el 97% y tenemos mucha agua subterránea que se está contaminando, pero que todavía la legislación es un poco incipiente y, digamos, se está contaminando, se está explotando por fuera, digamos, de todos los parámetros y hay una legislación que no genera los controles que requerimos. O sea, ese 3% está distribuido, como ustedes lo ven allí, en los glaciares que se están derritiendo. Hay muchos lagos, pantanos y básicamente estamos trabajando pues en Colombia con el agua que nos ofrecen los ríos. Aquí también tenemos estrés hídrico, a pesar de la abundancia de agua. Tenemos la región norte, donde yo les comentaba, donde me encuentro, que es acá en el norte del país, cerca de Cartagena, y la península de La Guajira, que colinda con Venezuela. Esta es una región de mucho estrés hídrico. Nosotros tenemos muy pocas precipitaciones en el año, contrario a lo que sucede con el Chocó, que es una de las regiones más lluviosas del mundo, y la parte de la Amazonía, que, bueno, es de todos conocidos. Digamos que Colombia vive entre la escasez y la abundancia del agua. Yo me voy a centrar en el tema del agua potable, aunque voy a hacer mención de todo, digamos, lo que ha comentado el profesor Gabriel, que en Colombia también se está dando muchos movimientos alrededor de la defensa del agua y sobre todo en la parte de los territorios indígenas. Nosotros el agua potable como tal, como acueducto, es un servicio público y está regido por una ley muy particular donde solamente se trabaja el régimen jurídico de las empresas de servicios públicos. Esto comenzó en el año 91 con una constitución que nosotros llamamos nueva constitución, pero que ya este año cumple 30 años, o sea, ya tiene su tiempo, pero que para nosotros es nueva porque la anterior duró casi 100 años en vigencia. Esta Constitución amplió los espacios para que el sector privado pudiera participar con el sector público en la gestión de los recursos, de los servicios públicos, agua, alcantarillado, aseo, gas y energía eléctrica. Digamos, aquí existe un mito y es que existe la privatización de los servicios, pero cuando uno analiza las cifras en Colombia no existe privatización del agua y no existe empresas privadas, salvo en algunos temas de energía, en la parte de generación, que están ofreciendo el servicio desde lo privado. Este país se sirve de las empresas públicas
Por ejemplo, tenemos las empresas públicas de Medellín, que es un modelo, digamos, latinoamericano muy importante, es 100% pública. Lo mismo sucede en Bogotá, Cali, que son las ciudades que tienen servicios públicos manejados por empresas públicas. Barranquilla tiene una coparticipación con el sector privado o un modelo que frente a la cobertura de servicios ha sido exitoso. Bueno, ya eso se los he explicado. En resumen, la Constitución cambió el panorama y permitió que el sector privado pudiera participar en la gestión de los acueductos en Colombia. Eso pues está determinado en el artículo 365, donde dice que son inherentes estos servicios a la finalidad del Estado y es deber del Estado asegurar su prestación, que puede ser prestado por los particulares, por el sector público, por las comunidades organizadas. Gran parte del sector rural está manejado por comunidades organizadas. Son pocos los particulares que tienen servicios públicos y básicamente es el Estado a través de empresas que tienen un régimen muy particular, que se rigen por el derecho privado y que tienen una fuerte vigilancia y control, los que manejan los servicios públicos, especialmente los de agua potable. La novedad en este sector es que estableció un régimen de tarifas, contrario a lo que existía en el año 1991, y hacia atrás aquí sí estableció un régimen de costos donde el agua que llega a nuestras casas y cualquier servicio público debe obedecer a un análisis de costos de operación, mantenimiento, inversión y de administración, lo que generó, pues lógicamente, ciertas protestas hace unos 26, 27 años en el país, básicamente asociados con un aumento de los servicios, porque veníamos de un modelo de subsidio total de la oferta, de subsidio total de la oferta y de la demanda de agua, lo que generó un choque al cambio de modelo. El impacto que tuvo esta ley 142, que se desarrolla luego de la Constitución, es un aumento de las tarifas, lógicamente, porque ya los empresarios, así sean públicos, privados o mixtos, o sean las comunidades, no podían establecer unas tarifas o unos precios o una tasa de los servicios sin atender a los costos de descontaminar el agua y de llevarlo a cada uno de los hogares. Eso lógicamente generó un impacto y está montado todo este modelo sobre unos principios que son la eficiencia económica. Toda empresa pública, privada, muy mixta e incluso el Estado cuando lo hace directamente, tiene que ser eficiente, neutral, solidario y contar con suficiencia financiera y mantener un estudio de tarifas supremamente simple. Esos son los criterios orientadores de un régimen de tarifas. ¿Cómo era antes? Antes había una entidad que fijaba las tarifas desde el centro, estableciendo 3 consumos, uno básico, uno complementario y uno suntuario, estableciendo que los primeros 20 metros cúbicos de agua que llegaban a una residencia era un consumo básico. Lo que superaba ese consumo hasta 40 metros era complementario y todo lo que superara el 40 metros cúbicos, que es una cantidad de agua, se consideraba suntuario. Y se estableció que el 50% de lo que se pagaba en el acueducto era para el servicio de alcantarillado. Lógicamente, esto estaba generando unas distorsiones muy grandes porque aumentó el consumo y las tarifas estaban, o la recuperación de los costos por parte del Estado estaba muy por debajo y estaba generando una quiebra. ¿Qué pasó? Que además existían subsidios ocultos. Bajo el entendido, puede darse pues en grandes ciudades, me imagino que en México y ciudades como Guadalajara, no la conozco, pero de donde ustedes vienen, donde se creía o se cree que las personas que más tienen son las que más consumen. Entonces se estableció unos precios diferenciales. Los 20 primeros metros tenían un precio supremamente bajo, casi gratuito, de 20 a 40, muy barato, y de 40 en adelante, supremamente costoso. Cuando se hacen esas mediciones, las personas, bajo el entendido que las personas que menos tienen consumen menos,
pues se generó el efecto contrario por muchos años. No es cierto que las personas, y con esto no quiero decir que yo esté a favor de una política a favor de las personas con mayores recursos, sino que normalmente en nuestros países de Latinoamérica y en todo el mundo, las personas con mayores ingresos constituyen dentro de sus hogares, son personas con pocos miembros de familia, está constituido por personas mayores, donde no hay niños, donde las personas de clase media hasta clase alta, si se pudiera decir de esa manera, saben leer una factura, asocian el costo de consumo al valor de la factura, y muchas personas de ingresos altos estuvieron subsidiados por muchos años porque ellos recibían el agua muy por debajo del costo y porque nunca superaban esos 20 metros de ese consumo. Caso contrario, las personas de menores ingresos, donde son familias numerosas, donde vive el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, donde viven los hijos casados, ellos estaban asumiendo unos costos muy altos, lo que llevó a la quiebra del sector. En Colombia existió por muchos años los subsidios ocultos. Bajo ese entendido, que se está demostrado, si podemos hacer un análisis de consumos y tarifas en cualquier lugar del país, uno se da cuenta que los consumos en los estratos socioeconómicos altos, que es una, digamos, característica de Colombia, pero que no tiene nada que ver con segregación, tiene muchos enemigos, pero no lo tiene, se hicieron para focalizar subsidios. Entonces, luego de la ley 142, se estableció que las personas ubicadas en los estratos bajos, porque tienen menores ingresos, tendrán un precio menor de su factura, del valor metro cúbico o kilovatio hora de su servicio, y los que tienen mayores ingresos, en virtud del principio de solidaridad, se les incluye un sobreprecio que permite subsidiar a las personas de menores ingresos. Pero el problema que subsiste es que los núcleos familiares de menores ingresos siguen consumiendo por encima del promedio mundial. En Colombia me imagino que también en todas partes de Latinoamérica. Entonces el problema radica en cómo podemos optimizar esos subsidios que recibe o que esos sobreprecios que pagan la industria, el comercio y las familias ubicadas en estratos altos de Colombia sean optimizados, o sea, sean aprovechados por las personas de menores ingresos que habitan viviendas tipo 1, 2 o 3, pero que no se refleja en la medida en que los consumos son tan altos que ese impacto en la tarifa no se nota, aparte de los subsidios que otorga el Estado. Por eso aquí les repito, se creía que a mayor ingreso, mayor consumo, pero en Colombia y creo que en muchos países de Latinoamérica no es igual. Eso generó los rezagos tarifarios, el aumento de tarifa y la necesidad de que el sector privado intentara entrar a participar. Es por eso que en Colombia hay muchos actores de servicios públicos. Está pues el sector privado, que es minoritario. El régimen de actos y contratos para este sector es del sector privado. Existe un fuerte sistema de control de resultados para las empresas, son supremamente vigiladas y controladas. Existe subsidios a la oferta en Colombia, como en todos los países de Latinoamérica. La infraestructura es construida 100% por el Estado y es subsidiada la demanda, es decir, las necesidades, el pago de la factura también, con un fuerte aporte del sector industrial y comercial. Y existe una metodología desde el nivel central, pero solamente de una fórmula tarifaria que diseñan las comisiones de regulación, porque estamos frente a monopolios naturales y estos monopolios naturales lógicamente podrían generar abusos por su posición dominante. Entonces el Estado tiene una fuerte intervención, y también desde la ley hay unos criterios de calidad que no es solamente la calidad físico-química del agua, sino criterios de calidad
en razón de la frecuencia, o sea, que el agua llegue frecuentemente, los 7 días a la semana, 24 horas al día, con las calidades físico-químicas y que además sea atendida de manera adecuada el usuario en oficinas comerciales. Entonces, prestar servicios en Colombia, servicios públicos, no es muy fácil por este régimen de controles. La regulación existe porque estamos frente a monopolios naturales y pues lógicamente tiene que haber una entidad que regule porque no existe un mercado, o sea, no hay la posibilidad, salvo en la telefonía, que ya no está sometido a este régimen, que los precios son los que definen qué cobrar por un minuto de celular o de teléfono fijo, y lo que ha hecho es bajar los precios y hay una cantidad de empresas en el país. El panorama actual es bastante interesante. En Colombia, las personas de menores ingresos representan el 80% de la población y las de clase media y alta solamente son el 20%. Esto lo que está haciendo es, lógicamente, generando la crisis de la que estamos hablando. Mientras no haya un control de los consumos, muy difícilmente podemos darle sostenibilidad al recurso agua que se agota y que se contamina. El profesor Guzmán sabrá que por cada litro de agua que llega a un río contaminado, por cada litro se contaminan 8 litros. Nosotros tenemos ríos que se vienen contaminando porque no todas las regiones tratan sus aguas servidas y los acueductos grandes lo hacen, pero tienen unos costos muy altos para el Estado y para las tarifas. Y si no hay control del consumo, vamos a tener muchos problemas. Digamos que el acceso, digamos, en materia de coberturas, Colombia tiene un panorama halagador. Esta diapositiva, lógicamente, muestra el Internet muy bajo, pero luego de la pandemia y por haber sido declarado servicio esencial, esta cobertura ha aumentado, digamos, de una manera importante, no digamos que es la principal, pero sí contamos con energía eléctrica, acueducto total y alcantarillado en digamos, aceptables, en términos aceptables. Ha habido una evolución importante, pero todavía subsisten los rezagos en el sector rural y el urbano menor, que es de lo que hablaba el profesor Gabriel Guzmán. Entonces, el 90% de la población del país recibe subsidios por parte del Estado y por parte del sector industrial y comercial. Pero son tan pocos los que tienen la capacidad, el 3.1, por ejemplo, para subsidiar a una inmensa mayoría. Hay regiones que consumen más que otras, ¿verdad? Hay regiones donde se pierde mucho el agua por razones diferentes, porque no se paga, porque se pierden las redes. Realmente el 41% del agua que se produce en Colombia por parte de los acueductos se pierde, no se cobra, no se recupera, no se sabe dónde va. Este es el panorama de Bogotá que conoció el profesor Jaime Eloy, que vi que estuvo presentando en una ponencia en Bogotá. Este es el panorama. La clase media y alta no representa mucho en el país. Digamos que la población de menores ingresos representa un 10, un 9%, pero básicamente el 49-50% está recibiendo subsidios. En Barranquilla, donde yo estoy, que es en el norte del país, el panorama es exactamente igual. De pronto la distribución es un poco más preocupante. El 25% de las personas están en condiciones de pobreza. Le sigue un 29% que digamos que no es miseria, pero el 6%, digamos que estamos hablando del 18%, entra a subsidiar todos estos consumos. Y ahí, pues, por fortuna tenemos un sector industrial. ¿Qué se subsidia? El consumo básico. Eso es lo que hay que subsidiar, pero lamentablemente al exceder por necesidades creadas, por no tener control, por desconocimiento, por falta de educación ciudadana, la gente consume, no ve reflejado el subsidio porque se está subsidiando por encima de las necesidades básicas. En Colombia existen 3 tipos de subsidios: los cruzados, los directos
y los subsidios para la inversión. Los de la inversión los está haciendo el Estado constantemente, los cruzados que vienen del sector industrial comercial y de las personas de mayores ingresos, y los que el Estado gira a las entidades territoriales y las mismas entidades territoriales que se refleja en la factura mensual. Hasta ahora la gestión en Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, es ofertar. De todos modos es muy atractivo para los políticos inaugurar una planta, construir un nuevo acueducto, pues lógicamente a la gente le encanta ver todas esas obras. Sin embargo, ya se está pensando, y no es una propuesta novedosa de mi parte, pero sí poco conocida, y es cambiar el modelo de la oferta, que es lo que ha venido pasando, por ejemplo, en Colombia. En Colombia tenemos hidroeléctricas, en Colombia tenemos distritos de riego, en Colombia se represan, así como están hablando en México, para muchas cosas, para bien o para mal, pero subsiste el imaginario de la abundancia y la necesidad de invertir, porque realmente los estados también tienen mucho interés en eso, y lo que queremos, ellos han hecho muchos acueductos, tanques, coberturas, conexiones, compran, hacen pozos, se invierten químicos, hay mucho gasto, y sin embargo, como les muestro aquí, hay muchos lugares donde no hay una gota de agua. ¿Qué es lo que se pretende? Cambiar y generar un mínimo vital. En Colombia, a pesar de todo eso, se desperdicia el agua, como ustedes lo ven, en lavar las calles de manera doméstica, en utilizar las cosas, y bueno, y la agricultura, que es lo que más consume y que está generando una exportación de productos de agua virtual a través de los productos a muy bajo costo y atractivos para todos los compradores. Colombia, digamos, el derecho humano al agua no está de manera expresa en la Constitución, pero a nivel constitucional, de Corte Constitucional, se ha declarado y se garantiza el mínimo vital gratuito. Pero aún así tenemos que trabajar en controlar la demanda. Hay lugares de Colombia donde hay un mínimo vital para las personas de menores ingresos. Aquí están las ciudades que lo han logrado, pero esa garantía ha generado igual un mayor consumo. ¿Es posible que haya otro modelo de gestión para garantizar los recursos, para garantizar nuestras fábricas de agua, nuestros ríos que son abundantes, nuestros páramos donde nacen todos los ríos? El modelo de gestión sí, se llama control de la demanda. Es odioso, muy odioso, a nadie le gusta. Cada vez que me presento me gano muchos enemigos porque la gente dice, ¿usted qué me viene a proponer? Sí, esta es la opción. Se ha subsidiado la libre demanda. ¿Cuándo se trabajará en Colombia y en América Latina para controlar la demanda? ¿Cómo funciona esa política de subsidios? ¿Cómo funciona esa política para lograr que haya agua segura para todos y que las fábricas de agua no se agoten? Primero tenemos que trabajar en dos criterios: cómo se mide o cómo se va a controlar los acueductos grandes y cómo se va a trabajar en los acueductos de menor población. Hay que trabajar en el consumo doméstico de ciudad y ver que no es el mismo consumo para el campo, porque el campo, el agua para el campo también tiene que ver con sus cultivos, sus pequeños cultivos de pan coger, es decir, para las huertas que ya hicieron mención. El cálculo de consumo de agua por una persona son 165 litros. Hay lugares del mundo donde son 30 litros. Y hay lugares en América donde son 500 litros. O sea, estamos en una política de desperdicio. Con agua potable, que ha pasado por procesos industriales, que ha pasado por procesos de consumo de energía que son supremamente costosos y que se pierde el 40% en la red. En Estados Unidos, por ejemplo, consumen 460 litros por persona al día. Hay lugares en Europa que ya se están consumiendo menos de 100 litros, o sea que sí se puede. ¿En qué se trabaja ahora? En eso. Espero que les haya gustado y les voy a dejar una reflexión que hago a mis alumnos en algunos espacios académicos. Imaginemos, nosotros vivimos en una ciudad de 37 grados
promedio todo el año, pero hemos tenido días de 40 grados. Imaginemos que todos nos reunimos en Barranquilla, todas las esferas sociales, todos, e invitamos al profesor Jaime, al profesor Gabriel, a la profesora Quevedo, al profesor Benito. Los invitamos a todos a una maratón a la 1 de la tarde. Todos en igualdad de condiciones, porque quiero hablar del principio de equidad. Invitamos a todos, al presidente de México, al de Colombia, a todos los presidentes, a todas las entidades públicas oficiales, a los ricos, a los pobres, y los ponemos a correr. Y les decimos que al final de la carrera hay agua para ellos y hay baño para ellos. ¿Cuánto, le digo yo a mis alumnos, cuánta agua va a tomar el presidente de los Estados Unidos para calmar su sed? Todos me dicen 1 o 2 botellas de agua, máximo 3. ¿Cuánto demora bañándose y cambiando la ropa? 10 minutos, 5 minutos. ¿Cuánto demora el señor que pide limosna en la calle? ¿Con cuánta agua queda satisfecha su sed? 1, 2 o menos, no, la misma cantidad. ¿Cuánto demoraría el hombre más rico de México, que lo tienen ustedes de los hombres más ricos del mundo? Lo mismo, él quedaría satisfecho con 2, 3 botellas de agua y duraría lo mismo en el baño. Eso para decirle que debemos fijar un mínimo vital para todos, gratuito, ¿cierto? Para que satisfaga las necesidades de todos, controlar el servicio, controlar el consumo y que el que consuma más de lo que debe lo pague porque ha habido un proceso de potabilización. Hay algunos artículos académicos que yo tengo en la red, lo pueden consultar con mi nombre, Judith Echeverría, donde cuento gran parte de lo que les estoy diciendo, donde pues, están respaldados de investigaciones y pues son de revistas académicas de diferentes universidades del mundo, donde se está planteando esto. Y es lo único que nos va a garantizar que se pueda garantizar por parte del Estado y de todos los estados el derecho humano al agua y al mínimo vital gratuito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Judith. Qué interesantes reflexiones. Estoy segura que va a haber varios comentarios al respecto, sobre todo pensando en esta concientización y pensando también, bueno, acá en México en algunos estados ya se hace esa cobranza dependiendo del nivel del consumo, pero no así en todos los estados y no en todo, por principio de cuentas, Latinoamérica, ¿no? Pero me parece que es factible, es muy factible, pero creo que sí nos hace falta avanzar y bueno, yo al rato quisiera preguntarle de eso al respecto, pero no me quisiera adelantar. Muchísimas gracias, maestra, por esta interesante presentación y sus reflexiones, esta que hizo al final, nos encantó. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Adelante, maestro Jaime Eloy. Tiene el micrófono en silencio. Perdón. En principio, agradecer el espacio universitario que se me ofrece a través de este medio y bueno, hacer una crónica muy rápida, ya que la dimensión histórica es fundamental en este tipo de gestiones ambientales por el agua. Y bueno, también aclarar un poco, bueno, como vicepresidente de la Fundación Cuenca Lerma Chapala, Santiago me ha traído varios años de trabajo, sobre todo en el lago y en la cuenca del Lerma, el Santiago y otras cuencas como el Río Verde. Pero acá, en este caso del Bosque Pedagógico del Agua, bueno, soy parte de un colectivo, el colectivo ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua, y esta experiencia que tiene cerca de 25 años, me gustaría pues ser muy conciso al respecto. En principio, quiero decirles que, bueno, la gestión y sobre todo la preocupación de la forma en que se ha degradado la subcuenca Colomos-Atemajac, ubicada precisamente acá en el área metropolitana de Guadalajara,
Pues es una subcuenca que debe de medir cerca de 8,000 hectáreas y está formada principalmente por el río Atemajac. Quiero aclarar, no es el Canal de Patria, es un error conceptual, y los errores conceptuales nos llevan a otros errores más. Se pierde la visión de cuenca y con eso, imagínense, pues ya vimos cómo se entubó un río muy famoso en Guadalajara, el río de San Juan de Dios, pero ahora resulta que es importante pues aclarar muy bien. La subcuenca Colomos-Atemajac ha aportado mucha agua a la ciudad. De ahí su sistema de manantiales, estoy hablando de agua subterránea, su sistema de manantiales, bueno, pues se ha aprovechado desde el siglo pasado, y fue concretamente el 13 de febrero de 1901, los manantiales de los Colomos abastecen de agua a la ciudad. A la fecha, todavía, los manantiales que quedan, porque bueno, hay que hablar que cuando se iniciaron las obras hidráulicas para este abastecimiento histórico, pues se iniciaron a finales del siglo XIX, ¿sí? Y hoy en día, pues desde luego, si hablábamos en el siglo XIX de 11 o 12 manantiales, hoy ya nomás nos quedan cuando mucho 3 o 4. De ahí que de cualquier manera nos interesa mucho la defensa de estos manantiales, y cuando nos damos cuenta a mediados de la década de los años 90 que se va a construir una plaza comercial en el vértice de Avenida Patria y Avenida Acueducto, pues definitivamente los ambientalistas fuimos los primeros en protestar para que no se diera el permiso de construcción de esta plaza comercial, justamente a 60 metros de uno de los grandes manantiales que siguen abasteciendo a la ciudad de agua, el manantial del Barreno. Por ello, entonces, pedimos que se establecieran mesas de trabajo. El alcalde que acababa de llegar y desde luego los inversionistas, los capitalistas, encontraron el mejor momento para estos permisos de construcción. El alcalde, el primer alcalde panista que llega a gobernar Guadalajara es César Coll Carabias. Bueno, pues desde luego que nosotros establecimos razones científicas, razones jurídicas del por qué no se podía construir esta plaza comercial. Se hicieron estas mesas técnicas, nos apoyó la Universidad de Guadalajara a través de varios expertos. Sin embargo, no bastó ello porque, bueno, cuando nosotros vimos que el Ayuntamiento de Guadalajara, el mismo alcalde César Coll, da la autorización en la construcción, lo que nosotros hacemos es irnos por la vía legal a través de amparos. Y cuando finalmente vemos cuál va a ser la sentencia, pues va a ser a favor de los inversionistas. Para nada sirvieron las razones ni científicas ni jurídicas, y eso, bueno, nos llevó no a una frustración, sino realmente a ubicar realmente que la impunidad surge precisamente de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Lamentablemente, no quiero decir que todos los juzgadores son injustos o son ignorantes, sino que en esta ocasión pues estábamos hablando de un atentado muy fuerte al ecosistema hidrológico de la subcuenca Colomos-Atemajac. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, pues a partir de estas mesas técnicas nos dimos cuenta que un decreto del 11.605 de protección ecológica a los Colomos de 1984 establecía claramente todo lo que es el polígono de protección y los criterios de desarrollo urbano que se tenía que hacer en esta cuenca. Y resultó entonces que al darnos cuenta que era muy extenso este polígono, pues nos dimos a la tarea también de investigar históricamente fuentes primarias como son planos, títulos de propiedad, y vimos prácticamente con parte de las 248 hectáreas que había comprado el gobernador Luis del Carmen Curiel, gobernador de la época del Porfiriato, y que estas 248 hectáreas pues tenían que estar allí. Justamente abarcaban en gran medida los manantiales, porque fueron adquiridas por este gobernador en razón de abastecer a Guadalajara, cuando ya le hacía falta agua de estos colomos, de estos manantiales que durante por lo menos cinco décadas fueron la base más importante de agua para la ciudad. Todavía no traíamos agua de Chapala, hay que recordar que nos hicimos usufructuarios del agua de Chapala en el año 1956. Así es que bueno, con este ímpetu de este decreto 11.605,
pues nos fuimos con este papelito y con otros planos antiguos decimonónicos a hacer recorrido por la subcuenca, y es cuando dimos precisamente con un predio, La Campana, un predio de aproximadamente 37 hectáreas, y ahí es donde nosotros decidimos empezar a trabajar. ¿Por qué? Con mayor seguridad, porque prácticamente los documentos que teníamos en la mano nos decían que eran parte de los terrenos que había adquirido el gobierno del estado. De ahí que es muy importante señalar que convocamos de manera más abierta a la sociedad civil organizada. Se hicieron presentes muchas agrupaciones ambientalistas, de urbanistas, de vecinos y también de universitarios comprometidos socialmente y ambientalmente. Y de ahí pues que empezamos a crear proyectos. ¿De qué? Para tomar posesión muy activa sobre lo que consideramos una propiedad pública, ¿sí? Un bien público, y por lo tanto nos pusimos a hacer tareas muy arduas de limpieza del terreno, sacamos muchas toneladas de basura, muchos escombros, y desde luego descubrimos que también era un banco de material. O sea, habían extraído mucho material geológico en 2 arroyos, o sea, las arenas de río, que son importantes para la construcción, también las jales, o sea, la tobatala, que también sirve para la construcción. Entonces, fue un banco de material clandestino y fue un basurero en donde se pusieron muchos de este tipo de materiales que había que sacarlos. Hicimos esta labor muy ardua, nos costó recursos a los ciudadanos para hacer la limpieza y preparar los suelos para hacer la primer plantación. Plantación que se dio precisamente en el año 1998 con 8,000 árboles, 8,000 árboles de diversas especies que empezamos a fijar en este terreno. Esta historia que inicia continuó. Al año siguiente, en 1999, bueno, pues inspirados en un título que sugirió un rector de la Universidad de Guadalajara, Plantar para el próximo siglo. Ese fue lo que para ese año siguiente, pues la máxima, y fue la inspiración para que también el doctor Víctor González Romero nos visitara ahí a este lugar, y así de esa manera las preparatorias del Sistema de Educación Media Superior Metropolitana, 6 preparatorias, nos apoyaran con esta plantación hacia el año 2000. De tal manera que, bueno, también habría que señalar, hubo un acontecimiento muy lamentable en el año 2000, se nos da un incendio de estas plantaciones que habíamos iniciado en el 98, hubo denuncias, en estas hasta Greenpeace nos apoyó mucho, estuvimos en el Congreso del Estado en una protesta y pidiendo que se investigara. ¿Por qué? Porque el incendio tenía claramente muestras de que fue intencional. Bueno, así fue que precisamente para el año 2004 nos propusimos hacer gestiones en el Congreso del Estado en la 51 legislatura. ¿Para qué? Primero, para que se buscara la idea de declarar área protegida a Colomos 1, Colomos 2 y al predio que nosotros descubrimos que era tierra de nadie, pues ahora no, es tierra pública y tendría que ser Colomos 3. Esa fue la propuesta ciudadana. No existía Colomos 3 hasta que nosotros llegamos. De ahí pues que la declaratoria de área protegida era para nosotros una lucha importante de gestión ambiental ante una instancia importante, una instancia legislativa. Pero también a su vez pedimos al Congreso que le solicitara al jefe del Ejecutivo Estatal que se nos informara cuáles eran los predios que se habían adquirido en los Colomos, porque nadie sabía, nadie. Entonces teníamos que tener documentos en mano para, con toda precisión, saber de esta propiedad de importancia hidrológica. Pero también nosotros ya habíamos detectado a través de estos recorridos en la zona que había invasiones a la propiedad pública. Estamos hablando de un despojo sistemático y de corrupción, tanto de autoridades locales, sean municipales y estatales como federales, porque hubo zona de invasión, sobre todo en arroyos y manantiales. De tal manera que esta gestión ante el Congreso fue exitosa. Todos los diputados se comprometieron a defender Colomos. Se le solicitó al gobernador del estado, Francisco Ramírez Acuña, que presentara estos documentos. Bueno, precisamente es así como también a su vez
nosotros solicitamos a los ayuntamientos tanto de Zapopan como de Guadalajara que iniciaran estas gestiones, estas investigaciones. Estamos hablando que para una declaratoria de área protegida se requiere un estudio técnico justificativo y un plan de manejo. Fue así que Guadalajara inició los trabajos. Una vez que les hicimos llegar este oficio, estamos ubicados en el año 2004. Zapopan no quiso hacerlo, simplemente anunció que se haría un bosque más para Zapopan. El gobierno municipal era de Arturo Zamora Jiménez en aquel entonces, y bueno, así es como vimos el panorama de tipo también político, ¿no?, ante nuestras gestiones. Hay que decir también que es importante que al año siguiente, ya en el 2005, obtuvimos ya, y también con dificultades porque tuvimos que irnos a la ley de transparencia para que el gobierno del estado nos diera los resultados de la investigación de los polígonos. Así es como nos dimos cuenta de los planos y de títulos de propiedad. 12 títulos de propiedad decimonónicos que hablan precisamente de estas 248 hectáreas que nosotros ya teníamos por ahí explorado. Así es que de tal manera que para el año 2007 se da por primera vez una declaratoria muy importante. Se declara Colomos 1 y 2 como área protegida por su importancia hidrológica. Hay que decir pues que esto es un logro muy importante de nuestras gestiones ante las estructuras de gobierno. Ahora bien, entre el año 2007 y el 2009, pues vamos a tratar de defendernos porque el gobierno municipal de Zapopan en aquel entonces de Juan Sánchez Aldana quiere partir el predio en donde nosotros habíamos ya definido que iba a ser un bosque urbano, Colomos 3, y a través de una avenida que conectaría de Santa Margarita hacia Acueducto. Nos opusimos férreamente, conseguimos el apoyo de vecinos, de mucha gente, presionamos al gobierno municipal y no logró su objetivo. De tal manera que para el año 2013, pues pasa algo muy importante y una experiencia personal interesante. Justamente en el gobierno de Héctor Robles Peiro, llega a Zapopan presentando como regidora a Laura Aro Ramírez, quien había sido mi alumna en la preparatoria número 7, allá en Zapopan, y que para entonces ella se va a convertir en un actor importante de gestionar para Colomos 3, ¿sí?, lo que sería un área protegida por su importancia hidrológica. Se arma un programa municipal, intersectorial, y empezamos a trabajar social civil con el gobierno municipal en tareas muy importantes. Continúa la reforestación, que quiero decirles desde que iniciamos en el 98, año con año plantamos los árboles que podemos cuidar. No plantamos más allá que no podamos cuidar, porque los árboles se plantan y se cuidan por lo menos los primeros 5 años de su vida, ¿no? Y eso es arduo, es constante hasta la fecha. De tal manera que, bueno, Laura Aro, cuya experiencia como estudiante fue el haber ido a ese lugar cuando era jovencita a plantar arbolitos, cuando ya es una exitosa política, que por cierto hoy ya es diputada federal, y me alegro mucho y me da mucho orgullo, porque para mí se va a dar un proceso pedagógico ahí, de impacto interesante. Por ello entonces llegamos al 2013 y es donde cambiamos de nombre al lugar. Ya no es Colomos 3, es Bosque Pedagógico del Agua. ¿Por qué? Porque el principio fundamental es educar con y para el agua. Ahí tenemos agua, tenemos uno de los manantiales más grandes, el manantial de la Campana, el arroyo de la Coronilla, el arroyo de la Campana, y ya mucha vegetación que ha prosperado con nuestros proyectos de revegetar el área. De tal manera que entonces también se inician obras muy importantes, se da el primer acceso ya formal de nuestro bosque, se construye. También se construye la parte de la avenida que hacía falta de Santa Cecilia en Santa Margarita, y de ahí pues ya vamos a tener un acceso digno hacia nuestro bosque pedagógico del agua. Quiero decir que también en ese año 2013 nos visita por primera vez un gobernador. Imagínense ustedes, por primera vez un gobernador visita ahí, por cierto, egresado de la preparatoria 7. Esto es muy significativo también para mí, porque pues yo me dediqué muchos años, 40 años prácticamente, a la docencia y la investigación, y de ahí pues vamos a tener la visita de Aristóteles Sandoval. Él llega ahí para anunciar el apoyo del Fondo Metropolitano para entrarle con más recursos, pero además yo aprovecho, ya que se me concedió la palabra, en donde di un discurso, creo yo que emotivo e ilustrativo para
los poderes ahí representados en ese acto solemne, y le pedí al gobernador que se comprometiera a defender los colomos. ¿En qué sentido? En que teníamos todavía muchos predios por rescatar, tanto ambientalmente como legalmente, ya que estaban en manos de, supuestos dueños. Y de ahí se compromete Aristóteles Sandoval a defender los colomos. Es así que mientras estas gestiones se dan, en el 2013 va a ser importante porque también en ese ayuntamiento, ya una vez finalizados los estudios en los cuales también participamos nosotros, se da la declaratoria de área municipal de protección hidrológica para el bosque pedagógico del agua, o Colomos 3, como quieran llamarle. Y también para reforzar esta declaratoria nos vamos al Congreso del Estado, y también al año siguiente, el 17 de julio del 2014, queda muy claro que Colomos 3 o Bosque Pedagógico del Agua es área protegida del punto de vista hidrológico. Para nosotros es un avance muy importante. Bien, de ahí pasamos pues a labores muy intensas de trabajo de campo, recibiendo apoyo de universidades públicas, privadas, de jóvenes, de maestros que van a ayudarnos con mantenimiento forestal, empresas que también pues para dar cuentas hacia la sociedad de su responsabilidad ambiental van y nos ayudan. Iglesias también van y nos apoyan, y para nosotros es muy satisfactoria esta vinculación, ¿verdad? Sobre todo cuando hay gobiernos municipales que nos apoyan. En este sentido, quiero decirles que para el 2017, el gobierno de Pablo Lemus Navarro, ¿sí? Da muestra de que hay voluntad y capacidad de recuperar terrenos en los colomos. Y es así que para ese año 2017, Pablo Lemus inaugura pues toda esta rehabilitación y el rescate de la unidad deportiva El Polvorín y el primer parque estatal incluyente, el Polvorín 2, en lo que sería nuestro Colomos 3. Es muy importante entonces en ese sentido también señalar que el gobierno de Aristóteles Sandoval, ya casi para finalizar su periodo, justamente en ese año 2018, él asegura, interviene en 12 hectáreas en donde había varios supuestos dueños, y los anexa a nuestro bosque pedagógico del agua. Para nosotros va a ser un hecho en la historia importantísimo, porque es el primer gobernador que realmente y físicamente asegura terrenos que justamente son terrenos públicos. De tal manera que ya para terminar, les digo que se decreta, ya por parte del gobernador Aristóteles Sandoval, se decreta un área estatal de protección hidrológica, los bosques Los Colomos, La Campana, y ya serían 207 hectáreas integradas en un proyecto importante, dándole pues esa visión hidrológica, ¿verdad?, de conservación de estos manantiales que siguen abasteciendo de agua a la ciudad. Y es agua subterránea que viene dentro de un sistema hidrológico que hay que considerar que viene desde la Sierra de la Primavera, pasando por el Bajío del Arenal, donde está la famosa Villa Panamericana, en donde nosotros también nos opusimos a esa construcción, y aguas abajo, la subcuenca Colomos-Atemajac, que también se proyecta hacia la madre cuenca del río Santiago. De ahí también habría que ya finalizar diciendo que hoy en día hay un proyecto del gobierno del estado, en donde hay que resaltar que el gobernador Enrique Alfaro está dando 60 millones de pesos para poder fortalecer un ingreso más para el bosque, con áreas arboladas, en las cuales nosotros hemos participado y hemos también vigilado estas importantes obras, que son obras que ya eran necesarias, y además, una vez rescatadas estas 2 hectáreas por el gobernador anterior, pues ahora este gobierno de Enrique Alfaro viene a fortalecer estos proyectos, junto con Pablo Lemus Navarro, alcalde de Zapopan, que también está dando ahora 40 millones. Son 100 millones de pesos invertidos, y sobre todo lo que nosotros resaltamos es el reconocimiento que hacen estos gobiernos a la labor nuestra de 25 años de trabajo, y ojo, de carácter voluntario, en donde la conciencia ciudadana y en donde pues claramente ha quedado muy importante demostración de que sí tiene unos efectos pedagógicos, el hecho que vayan jóvenes, que vayan escolares y que pasen por nuestros senderos interpretativos, que conozcan el manantial, y en donde se les dan conferencias, pláticas,
formativas a estos escolares que, desde luego, son actividades extramuros, extracurriculares, pero son muy importantes y significativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Eloy, por este recorrido tan importante que ha hecho y esta parte que rescata, ¿no? De la parte de la voluntad, pues, que se han venido haciendo diversas acciones al respecto. Bueno, voy a pasar con los comentarios, anoté aquí hice algunas anotaciones. Nos dice Hugo Reyes, saludos desde el pueblo indígena de San Juan Bautista de La Laguna, que por cierto, ayer estuvieron impartiendo un taller de defensa del agua y del territorio. Y nos comenta el maestro Pedro Moreno, qué interesante, perdón, el tema del uso racional del agua, refiriéndose también a la maestra Judith. Se han explorado las posibilidades del uso de tecnología como la inteligencia artificial, automatización mediante Internet, Big Data para el monitoreo y control del uso del agua. Y en este sentido, maestra, yo quisiera preguntarle, y también quienes tengan algún comentario o alguna pregunta en Facebook, les invitamos por favor, desde su perspectiva, maestra, ¿cómo podría moderarse el consumo del agua? Pues en términos un poco, si quiere usted, ideales, pues, pero ya se están haciendo varias acciones al respecto. ¿Y cuál sería como su pronóstico en cuanto a este consumo para usted? Si gusta a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica, como usted desee. Bueno, gracias. Sobre la inteligencia artificial y toda la tecnología alrededor de los servicios públicos, sí. Casualmente estoy terminando un artículo, bueno, presenté un artículo de investigación con un ingeniero electrónico, porque en Colombia ya se está trabajando desde hace años y ya se reguló recientemente con otra ley la medición inteligente de los consumos. Hace unos 6 años escribí un artículo que se llama El agua prepago, que tiene como la misma forma de lo que sucede con los celulares prepago. No es un invento mío, pero ya se está dando y eso también es una solución. Las personas podrían, de alguna manera, recibir el mínimo vital gratuito y luego de consumido, haciendo un uso racional, lo que exceda allí, comprarlo y cargarlo con tarjetas. Suena un poco odioso, pero es amable con el medio ambiente. Lo hacemos con los celulares. Mucha gente trabaja con celulares prepago. Se le garantizan, el Estado garantiza el espectro electromagnético, que es un recurso estatal y parte del territorio, ¿verdad? Financia parte de la estructura y la persona podría recibir unos minutos gratis, ¿verdad? Para lograr satisfacer, digamos, o tener derecho a la comunicación, pero todo lo que exceda a hacer visitas por teléfono, pues lógicamente tendría que pagarlo. Lo mismo sucedería con el agua. O sea, se calculan unos metros cúbicos al mes por habitante día que tendría toda familia independientemente de su condición social y económica, y lo que exceda ese consumo, pues es que el medidor dejaría de funcionar y las personas podrían cargar. Eso tendría unos enormes desafíos, digamos, para las personas, pero para el medio ambiente sería absolutamente saludable. Si ya en Colombia está diseñada toda la política de medición inteligente en energía, va a ayudar al control de pérdidas, va a ayudar al control, va a bajar los costos aparentemente de las empresas. Eso es lo que tenemos que estar vigilantes, porque ya sería mucho más fácil controlar las desviaciones significativas de consumo. En agua todavía está, digamos, incipiente. En las empresas públicas de Medellín ya se está dando, ya están los espacios en las comisiones de regulación. Los invito a leer mi artículo sobre el agua prepago y cuando salga próximamente la inteligencia, los medidores inteligentes, un desafío para el sector energético en el país. Pero sí, todo se ha pensado para ser más responsables con el uso del agua, lógicamente, sí. Muchas gracias, maestra, qué interesante. Para Gabriel, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos apoyar a los pueblos que están en resistencia? No sé si está por ahí, Gabriel, creo que salió, ¿verdad? Sí, me parece que ha salido.
pero bueno, mientras se vuelve a conectar, probablemente tuvo alguna problema con la conexión. Para el maestro Jaime Eloy, ¿qué podemos hacer los jaliscienses respecto al cuidado del agua? Que este es un tema que no podemos dejar de hablar. O sea, por un lado está esta parte que menciona el propio Gabriel, tenemos a Temacapulina, Cacique y Palmarejo en resistencia, y por otra parte, pues ha habido toda una, ya nos hizo usted un recorrido muy interesante, pero seguimos viviendo, digamos que como un blanco y negro en el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer los jaliscienses respecto a este cuidado del agua, maestra? Su micrófono está apagado. Bien, yo creo que podemos hacer muchas cosas, pero a partir de la visión universitaria, de los académicos, de los investigadores, de los docentes en las universidades, podemos hacer grandes cosas, sobre todo el acompañamiento, es decir, y estar a tiempo, no llegar tarde, estar a tiempo conociendo los fenómenos de poblaciones, de importantes segmentos, o aunque sea pequeños segmentos, como en el caso de Temacapulina, Cacique y Palmarejo, que también yo he estado también muy preocupado y activo sobre ello, porque una de las cosas que digo, bueno, si allá se plantea hacer una presa, la del Zapotillo, para traer agua a la ciudad, pues hay que defender primero el agua que tenemos aquí en la ciudad. Aquí tenemos dos grandes fábricas de agua, la Sierra de la Primavera y el Cerro Viejo, que ya se declararon áreas protegidas. Yo creo que ahí hay mucha agua, y en el subsuelo también, en nuestro acuífero, que también hay que cuidar y hay que estar recargando. Obras que no se han hecho. Y yo creo que de esa manera. Pero yo creo que los universitarios, y eso estoy recordando hace algunos años cuando a un rector general de la universidad, yo le pedí y le dije que era importante que la universidad formara una propuesta integral de manejo del agua en todo el estado, en sus principales 30 ríos y sus 64 acuíferos, para que esta propuesta fuera una propuesta de gobierno. Entonces yo creo que sí podemos conjuntar todos los saberes de manera disciplinaria e intradisciplinaria para que fuera un proyecto de agua importantísimo, para que convenciera a las autoridades que, por Dios, van varios sexenios y trienios en el caso de los municipios que no dan una. Y yo creo que eso es importante, generar ideas viables, posibles, factibles, pero también a la vez acompañar movimientos sociales. A mí me tocó en el 2005, cuando tuve que ir a San Gaspar porque se iba a inundar esas poblaciones precisamente antes del Zapotillo, fue la presa de San Nicolás, que se vino abajo porque la población prácticamente se armó. Y a mí me tocó hablar en una plaza llena de gente de ahí, de los habitantes de San Gaspar, en donde dijeron, aquí no van a pasar las máquinas, y fue muy importante y un hecho simbólico. El gobernador del estado reculó y dijo, no se va a inundar, no se va a hacer presa, y eso fue un oficio que se dirigió al gobernador de Guanajuato, que por cierto son los principales interesados en recibir agua del Río Verde, y también al director de la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua. De ahí pues fue que se pensó después en la presa del Zapotillo, y ahí viene el daño recorriéndose por la cuenca, y también me tocó estar muy de cerca ahí acompañando el movimiento de Temacapulín, por lo que entonces resulta que ¿qué podemos hacer? Acompañamiento, asesoría, no dejarlo siempre, estar con ellos, ser siempre solidarios, y por el otro lado, pues echar a andar el saber y el conocimiento para que se generen las ideas y los proyectos alternativos a lo que la tendencia ha sido precisamente un mal manejo del agua. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jaime Eloy. Bueno, el agua es un recurso no renovable. Para la maestra Judith, ¿cuánto tiempo usted considera o en cuántos años considera que pudiera haber o estuviera más homogeneizado este sistema prepago que me parece que es una solución sumamente viable? Sí, probablemente para algunos puede ser como muy engorroso, ¿no? Pero me parece que es una muy buena alternativa. ¿Cuánto tiempo cree usted que se pueda homogeneizar un poco más este sistema, maestra?
Bueno, yo de hablar de tiempos, pues es difícil, porque de todos modos, como decía el profesor Eloy, se necesita mucha participación social con acompañamiento. O sea, debemos trabajar, él lo decía, de pronto lo decía gráficamente, se necesita gobernanza del agua. Mientras no haya una política única del manejo de los recursos hídricos y que sea supraministerial, porque es que cada ministerio va por su lado, creo que acá, pero México va un poquito más adelantado que nosotros porque ustedes sí tienen manejo de cuencas, nosotros no. Mientras eso no se dé, es difícil y que sea la comunidad afectada por la cuenca la que tenga participación en ese ente nacional y que además en ese lugar tenga asiento el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Comercio, porque hay agua que se consume y agua que no consumtiva. El agua para contemplarla, que es para el turismo, el agua para equilibrio. Eso hay una cantidad de cosas. Entonces, mientras nosotros no tengamos un fuerte componente de participación comunitaria y de control social, es difícil que estos cambios que son necesarios y odiosos se pueden implementar. Pero la única manera es controlar el consumo del agua. En cuanto a usted, yo pensé que me iba a preguntar que cuánto quedaría de agua. Ay, Dios mío, las fábricas de agua dependen básicamente, ahí me asusté, de los árboles. Hay una teoría bien interesante que de pronto el profesor Jaime la ha leído, y es que achacamos el calentamiento global a los gases invernaderos. Y yo les digo a mis alumnos, nosotros tenemos 2 fábricas de agua muy importantes, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el pico más alto cerca al mar que hay en América y creo que en el mundo, y en la parte sur del país donde nacen todos los ríos. Cuando uno mira esos nevados, yo le digo a mis alumnos que si fuera solo por el efecto invernadero, se derretirían como un helado, o sea, por fuera. Uno cuando se come un helado, un cono, no sé cómo le dicen allá, se va comiendo, se desaparece la crema de arriba hacia adentro. Pero lo más curioso es que los páramos colombianos que tienen las fábricas de agua se van consumiendo, o sea, el pico tiene nieve, y entonces la cuestión no es de afuera, la cuestión es de adentro. Entonces hay un fuerte compromiso de sembrar los árboles porque es el termostato del agua. Entonces, esto es un compromiso de todos. Nosotros podemos poner todas las medidas, pero si no sembramos árboles, y árboles nativos, y que no sean bosques artificiales, donde haya diversidad para que las plagas se controlen, no vamos a hacer nada. Entonces, pues esa no es mi experticia, porque yo trabajo en servicios públicos domiciliarios, pero necesariamente tenemos que ir a la fuente. Y lo mismo pasa con aseo, alcantarillado y energía, que depende del agua. Entonces, un fuerte componente comunitario, desarrollo institucional, que todos los proyectos de infraestructura tengan un componente de participación comunitaria, de capacitación a la comunidad, y que la comunidad sea partícipe, gestora y responsable, que sean gestores del cambio, porque si no los empoderamos, tampoco se sienten como excluidos o amenazados, y esto no puede ser así. Pero sí tiene que hacerlo, o sea, la empresa lo tiene que hacer, porque la empresa recibe la infraestructura del Estado y tiene que recuperar, porque a ellos les concesionan necesariamente. Entonces ellos van a hacer lo de los medidores inteligentes, pero si la gente sigue consumiendo, va a ser muy difícil. Qué bueno que tengamos uso racional. Así, yo comienzo mis clases en posgrado y le digo, ¿cuánto vale un minuto a celular? Todos se saben los planes de los minutos a celular, se conocen todos los planes. Yo le digo, ¿cuánto vale la factura de agua? Todos miran hacia el cielo. ¿Y cuánto paga usted de luz? No tienen ni idea. Entonces, yo les digo, entonces a veces dicen, pero es que en Europa, y yo les digo, sí, en Europa, usted lo pagan los impuestos, pero yo que tuve la oportunidad de tener una estancia allá, cuando llegamos las colombianas, las latinoamericanas, porque llegaron también de Yucatán, mexicanos, lo primero que hicieron esos franceses fue dejarnos un solo interruptor de luz y un solo cable
¿Por qué? Porque los latinoamericanos consumimos de más. Entonces ellos, para no perder el mínimo vital gratuito, que ya pagan en sus impuestos, entonces nos obligaban a lavar el agua, la ropa una vez a la semana. Decían, es que no es necesario secarse el pelo con secador. Yo no sé por qué los colombianos necesitan todas esas cosas. Entonces yo creo que es un proceso cultural y de conciencia y de educación. Que en la escuela haya una cátedra de eso, que está en la política, pero no, que no se implementa. O sea, esto es un tema largo, nos llevaría muchos tiempos, pero sembrar árboles es lo que nos va a garantizar porque si fuera porque viene de afuera, se consumirían las copitas del hielo, se derretirían, pero como es del centro hacia afuera, se va consumiendo y van quedando estrechas los nevados. Eso lo pueden ver en las fotografías. Colombia tiene mucha fotografía y la gente piensa, se lo achaca al humo de las industrias. Puede que sí, pero es más de mi actividad individual, del corte, de la tala de los árboles y no reemplazarlos por árboles nativos que tengan raíces. Les dejo una reflexión. Los árboles arriba son iguales que abajo. Entonces, un árbol que tenga muchas ramas así secas y no nos guste, no nos parece estético, son iguales abajo. Y esa agua entra al centro de la tierra, nutre las napas y es lo que nos va a dar la vida. Eso es lo que digo. Muchas gracias. Qué bellas analogías y gracias por estas reflexiones, maestra. Muchas gracias. Sí, y no. Finalmente, para el maestro Jaime Eloy, ¿cuál sería su pronóstico para Jalisco, maestro, en el tema precisamente del agua? Mira, yo pienso que nos hemos tardado mucho para resolver los problemas del agua que consumimos y que habría que también aquí diferenciar en el agua de beber y el agua que cotidianamente usamos para diversas actividades. Pero el agua de beber, por investigaciones hechas algunos años, es que el 80% de la población en México bebe agua subterránea. Esto es un gran reto porque hay que cuidar los suelos que no se contaminen y también la recarga del acuífero, de los acuíferos. Y solamente se hacen de manera natural dentro del ciclo hidrológico y hay que rescatar esta noción a través de los bosques, de los árboles, vaya. Con la maestra Judith me parece muy importante esta exposición que hace porque efectivamente es lo que nosotros estamos insistiendo. Cuidar las sierras, las selvas, los bosques altos sobre todo, porque ahí es donde la infiltración se da. Son procesos muy importantes de recarga de los acuíferos. Y también, quiero decir, con el cambio climático estamos experimentando sequías muy fuertes. Los cambios hidroclimáticos nos están afectando a todos, incluso a los mismos bosques y selvas. Y también, no nos apuramos a recargar el acuífero, que extraemos agua desde la década de los años 40, día y noche, a través de pozos profundos y manantiales. En Jalisco vamos a ver cosas muy graves. Ya, por ejemplo, con la falta de abastecimiento de algunas colonias de la gran ciudad, ya vimos cómo se dan manifestaciones y tomas de calles y avenidas porque no tienen agua las personas. Personas que también, desde luego, les hace falta también procesos de educación ambiental, de un cuidado eficiente del agua, lo que Judith ha insistido mucho, ese uso, ese consumo, que por cierto yo en una entrevista de televisión dije que es importante que volteemos al bosque, a la Sierra de la Primavera, porque no hemos pagado a los propietarios de allá, de la sierra, no le hemos pagado ni un 5 por el agua que consumimos y que en los recibos del agua debería de venir una cuota especial para nuestros bosques, porque para allá se tiene que ir para que nos ayuden a cuidar los bosques contra los incendios, a prevenirlos y también a tratar de reforestar en zonas donde haga falta, porque también hay que considerar que los bosques también tienen su dinámica como ecosistema y que no hace falta a veces ser, digamos, reforestaciones masivas, simplemente hay que cuidarlos. Solos, por sí mismos, se van a regenerar, se van a restaurar. Ahora bien, ¿qué se avisora para Jalisco? Pues si no optamos por cosechar el agua de lluvia
sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara, que deben ser 3,441 kilómetros cuadrados, con 10 municipios conurbados y 5 millones de habitantes aproximadamente, pues se nos viene una catástrofe terrible. Yo creo que ya hay que empezar a hacer obras aquí, no a 100 kilómetros de distancia, donde se piensa hacer una presa e inundar terrenos fértiles y poblaciones rurales que nos han puesto la muestra de cariño y amor por su tierra. Yo creo que aquí está la solución, y también está en la educación ambiental y en la cultura del agua que debemos de gestar, no en los niños, en todos los niveles de la población y en todos los sectores de ella, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Pero vuelvo a insistir, la universidad debe de proponer un plan hidráulico integral de manejo del agua en todo el estado de Jalisco. Creo que tenemos las herramientas suficientes cognitivas y es cuestión de ponerse a trabajar para decirle a los gobiernos, a estos y a los que vengan, esta es la propuesta, ¿sí? Sustentada en conocimientos y en una realidad objetiva que está prevaleciendo en todas las cuencas y los acuíferos del estado. Muchísimas gracias, maestro Jaime. Me pone a pensar, por ejemplo, se hizo todo un plan ahora por parte de la universidad para el manejo de la pandemia, que no ha terminado, pero se puso en marcha todo un plan. Me parece que es bastante viable también hacerlo con el tema del agua, con el tema de los bosques y con todos los temas que tengan que estar en la agenda ciudadana, en nuestra vida cotidiana. Pues muchísimas gracias a ambos. Nos comenta la maestra Adriana Castañeda temas importantes que requieren trabajo de sensibilización sobre el uso y cuidado del agua. Felicidades a los ponentes. Muchísimas gracias. Bueno, pues es así como concluimos, no sin antes entregarles su constancia de participación. Voy a compartir pantalla. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia a Jaime Eloy Ruiz por haber participado como ponente en el foro Acciones Locales y Globales para la Defensa del Agua y del Territorio, dentro del seminario La Reivindicación de lo Local, Prácticas y Actores en el Contexto Global, celebrado durante la Universidad Internacional de Verano 2021. Atentamente, firman el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del centro, y el doctor Francisco Javier González Vallejo, secretario académico. Y lo mismo para la maestra Judith Echeverría y para el maestro Gabriel Guzmán, que me imagino que a lo mejor tuvo algún problema de conexión, pero con muchísimo gusto les vamos a hacer llegar estas constancias. Y les agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación.